Mientras que hoy la mayoría de la gente en España se dedica al sector servicios, camareros, taxistas, funcionarios, comerciales de venta. En el siglo XVIII, las actividades agrarias ocupaban a casi toda la población. Ya sea directamente, o sea, eran campesinos, o bien porque se dedicaban al comercio de productos agrarios. O sea, vendían lana, vendían trigo, o bien porque vivían de las rentas de la agricultura. Vaya, los nobles que vivían de la parte de la cosecha que le entregaban los campesinos que trabajaban sus tierras. Por todo esto, directa o indirectamente, podemos decir que la economía del siglo XVIII era una economía agraria. Por tanto, la mayoría de la población vivía en aldeas, en el campo, no en ciudades. La pregunta es, ¿esta dedicación a la agricultura y a la ganadería de la mayor parte de la gente en el siglo XVIII servía para vivir bien? O sea, ¿era una economía rica? Pensad que hoy tenemos cosas como móviles, videojuegos, coches, cosas sin las que podríamos vivir, no nos moriríamos. Para vivir una persona necesita comida, una casa o un techo para resguardarse y algo de ropa. Incluso podríamos sobrevivir con mucho menos ropa de la que tenemos. Por tanto, en la economía de hoy conseguimos mucho más de lo justo y lo necesario para la supervivencia. Pues el siglo XVIII era una economía de subsistencia, porque solamente producía los alimentos y los productos básicos para subsistir, para sobrevivir. Apenas funcionaba el dinero, la gente comía los alimentos que cosechaba en la agricultura o de la ganadería. Se hacían sus propias ropas con la lana de sus ovejas, recogían madera de los bosques para tener leña y para calentarse o para hacerse sus casas. El noble no trabajaba, tenía un castillo de piedra, sus ropas eran mejores, pero salvo eso tampoco tenía grandes lujos. Así que era una economía de subsistencia. ¿Por qué esta subsistencia? Pues esto se debe a los malos sistemas de cultivo. La tierra se cultivaba en campos sin vallar, como vemos aquí, llamados open fields, campos abiertos. Los open fields se dividen en parcelas en las que se rotan los cultivos de trigo con el barbecho. Vamos a ver. En un trozo, como vemos aquí, se cultiva trigo. En otro se cultiva avena para que sirva de forraje para el ganado. Y en otra parcela se deja en barbecho, fallow en inglés. Barbecho es la tierra que se deja sin cultivar un año o el tiempo que sea para que recupere sus nutrientes y poderla cultivar de nuevo. Porque sabemos que las raíces de las plantas extraen sustancias del suelo y por tanto lo agotan. Así que después de que se hayan cultivado plantas, el suelo tiene que descansar. Y en ese barbecho se deja suelto al ganado. Así el barbecho permite alimentar al ganado, que se deja suelto, y esto aporta estiércol, o sea, abono. Así que es una agricultura, es verdad, de bajo rendimiento, pero muy ecológica. Al año siguiente las parcelas rotan, en la que se cultivó trigo. Ahora se cultiva avena. En la que se cultivó avena, ahora se deja en barbecho. Y en la que se dejó en barbecho, que es la que está más fértil porque el suelo ha descansado, se cultiva trigo para hacer pan, que era la dieta principal de la gente en el siglo XVIII. Vamos, que en el siglo XVIII lo que se comía era pan. Esto se llama rotación trienal, porque es un ciclo de 3 años. ¿Y el problema? El problema es que tienes que dejar una parte muy importante de la tierra sin cultivar cada año. O sea que es un desperdicio de tierra.
Aunque la agricultura y la ganadería eran casi el 90% de la economía, también había artesanía en las pocas ciudades que había. La artesanía se llevaba a cabo en pequeños talleres que estaban organizados en gremios. Vamos a ver qué son los gremios. Los gremios, guild en inglés, son asociaciones de maestros artesanos de un mismo oficio. Por ejemplo, el gremio de zapateros, el gremio de sastres, el gremio de carniceros. ¿Y para qué se reúnen? Pues cada gremio decide los precios, las normas de calidad, es decir, reglamenta, pone normas al oficio para trabajar todos igual. En cada taller suele haber el dueño del taller, que es el maestro artesano. Pero para el maestro artesano trabajan artesanos cualificados, preparados, que son los oficiales, los que conocían el oficio. Y también ayudaban trabajadores sin cualificar que están aprendiendo, los aprendices. Así que los gremios se dividían en maestros, oficiales y aprendices. Como hay artesanía, también hay comercio, tanto de los productos artesanos como, sobre todo, de los productos agrarios, lana y principalmente trigo. El comercio interior dentro de un país era escaso. Los medios de transporte eran lentos, carretas básicamente, y además había que pagar aduanas, o sea, un impuesto. Tú tenías que pagar un impuesto cada vez que pasabas por las tierras de un noble. Tenías que pagar un impuesto para pasar un puente, el pontajo. Tenías que pagar un impuesto para entrar a la ciudad, el portazgo. Y además, porque todos estos impuestos encarecían el producto, los productos eran caros. Y además la mayoría de la gente apenas tenía para comprar. Recordad que era una agricultura pobre, de subsistencia, que cada uno se hacía sus propias ropas, se hacía sus casas. Así que, como con una tienda no se podía sobrevivir con tan poca clientela, si yo monto una tienda voy a ir a la ruina, lo que hacían los mercaderes era ir de pueblo en pueblo, en mercadillos semanales, ferias anuales. O sea, cada día de la semana estaban en una ciudad o cada X meses había una feria de comercio. El comercio exterior era sobre todo marítimo, a través del mar, en barco, en los llamados galeones. ¿Y quiénes eran los principales países que comerciaban por barco? Pues en el siglo XVII eran España y Portugal los principales países comerciales. Pero en el siglo XVIII, Holanda e Inglaterra superan a España y a Portugal, porque Inglaterra se apoderó de la India y Holanda se apoderó de Indonesia, respectivamente. Así que Ámsterdam y Londres se convirtieron en los principales puertos junto con Sevilla y con Lisboa. Es decir, un puerto español, Sevilla, un puerto portugués, Lisboa, el holandés Ámsterdam y en Inglaterra Londres. Además, en el siglo XVIII se desarrolla el llamado comercio triangular. El comercio triangular se le llama así porque era un comercio entre Europa, África y América. Así que formaba una especie de triángulo, como vemos. Europa compra esclavos en África. Compraba esclavos en África. Y los lleva a América y los vende allí. Con ese dinero, en América compra productos tropicales. Café, azúcar, cacao, que los lleva a Europa y los vende a Europa. Que luego Europa, con ese dinero, volverá a comprar esclavos y así. Por tanto, dentro de lo precario, es verdad que el siglo XVIII era un siglo bueno para la economía. O sea, la razón es que hay más población, ha habido un aumento de población, por tanto hay más gente para comprar, así que se desarrolla el comercio y esto anima a mejorar la producción agrícola. Hay muchas formas de organizar la economía. Pensad que hoy lo que hacemos es buscar trabajo en una empresa o montar una empresa y las empresas compiten entre ellas intentando cada una ganar el máximo dinero posible y vencer a la competencia. Podemos trabajar lo que queramos hoy día. Podemos vender lo que queramos dentro de unos límites.
y lo podemos vender al precio que queramos, contratar cuanta gente queramos en nuestra empresa. Esto se llama libertad de empresa, pero no tiene necesariamente que existir así. Podría existir una única empresa en cada cosa, por ejemplo. Una única empresa de muebles del país, que fuese del gobierno. Y todos los carpinteros de España tuviesen que trabajar en esa empresa. O sea que hay muchas maneras de organizar la economía. Y cada manera de organizar la economía se llama sistema económico. Pues el mercantilismo es el sistema económico del siglo XVIII. Y consiste en que no hay libertad de empresa, sino que son los reyes quienes controlan a muerte la economía. Y la controlan para acumular todo el oro y toda la plata posible e impedir que salga del país oro y plata. Para que así su país fuese el más fuerte y el más poderoso en las guerras, porque tienen más oro y más plata para gastar en ejércitos y en armas. En eso consistía el mercantilismo. Pero ¿cómo se consigue acumular oro y plata? Hay varias formas. Primero, fomentar las exportaciones. O sea, que tu país venda productos a otros países y así entre dinero en tu país. Así, por ejemplo, los reyes se encargaron de crear enormes talleres de artesanía que se llamaron manufacturas reales. Lo segundo que puede hacer el rey es obstaculizar las importaciones. Es decir, se impide que se vendan productos extranjeros para que así no salga dinero de mi país. Y eso se impide con impuestos llamados aranceles, que son unos impuestos a las importaciones. Y esto, cuando se pone aranceles para impedir las importaciones, se llama proteccionismo. Pues además de fomentar las exportaciones e impedir las importaciones, también podemos reservar el comercio colonial mediante los monopolios. ¿Y qué son los monopolios? Pues contratos para vender en exclusividad, sin competencia en una colonia. Por ejemplo, España era la única que podía comerciar con Sudamérica y no permitía que ningún otro país comerciase con sus colonias. Pues eso es un monopolio. Y finalmente, se puede recurrir a la piratería, o sea, directamente robar oro y plata, que era lo que principalmente hacía Inglaterra con el oro y la plata que venía en los galeones españoles. Pues esto era el mercantilismo. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esta forma de economía. La fisiocracia es la forma de pensar que tenían los ilustrados, o sea, en el siglo XVIII, en el terreno económico. Mientras que el mercantilismo quiere que los reyes controlen la economía para acumular oro y plata, la fisiocracia corresponde, sobre todo, defiende dos ideas. La primera es que el origen de la riqueza, lo que hace un país rico no es acumular oro y plata. Los fisiócratas dicen que lo que hace un país rico es el trabajo, pero el trabajo agrícola es el único que, porque la agricultura es lo único que crea un producto nuevo. La industria no crea un producto nuevo, decían ellos, solo lo transforma. Y el comercio solo lo intercambia. Así que creen que los gobernantes lo que tienen que hacer es fomentar, ayudar a la agricultura. Y también defienden, los fisiócratas, la libertad económica. O sea, que el gobierno no intervenga con leyes en la economía. Es decir, esto significa acabar con el proteccionismo, que impide las importaciones.